Esta mañana el profesor Antonio debió haber entregado sus planificaciones, pero no las entregó. Yo soy el coordinador académico y mi trabajo es reportarlo por haber incumplido sus tareas. Si lo reporto, probablemente se le levante un acta e incluso podría poner en riesgo su trabajo. Él es mi amigo, pero por otro lado también el profesor Barraza entregó tarde las planificaciones y a él se le levantó un acta y también probablemente esté en riesgo su trabajo. Por un lado quisiera hacer lo correcto. Mi moral me dice que debo de reportarlo y la ética también me lo dice porque debo de ser correcto en mi trabajo. Pero por otro lado también pudiera mentir y no reportarlo y salvar a ambos. No quisiera convertirme en el mal compañero, en el mal amigo, pero debo de tomar una decisión entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Bien, esta mañana he querido poner ese ejemplo porque vamos a ver en estos minutos 3 elementos importantes: la ética, la filosofía y la moral. Quizás con la primera parte vamos a hablar acerca de la diferencia entre lo ético y lo moral. Por un lado, el no decir la verdad es un acto no aprobable y crea un conflicto entre lo que es correcto y lo que no lo es. Es decir, que moralmente, por las normas de conducta impuestas por la sociedad, debería denunciarlo. Aquí aparece la ética que complementa la reflexión para emitir un juicio. Qué confuso, ¿no? Quizás para entender bien esta situación vamos a ir a el significado de cada una de esas palabras. Cuando hablamos de moral, decimos que esta palabra procede del latín, que significa costumbre, haciendo alusión al conjunto de reglas o normas adquiridas por un hábito. Mientras tanto, la palabra ética procede del griego ethos, que significa un modo de ser. Por lo tanto, decimos que la diferencia entre la ética y la moral es que la moral se refiere al conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y las costumbres que determinan a un grupo social. Por otro lado, la ética es el estudio, es la reflexión sobre la moral, lo que permite que un individuo pueda discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Número 2, la relación entre la ética y la filosofía. La ética es una rama de la filosofía que estudia la vida moral del hombre, que se centra en el comportamiento de la persona. Y la filosofía hace esa reflexión en lo más íntimo del ser, tratando de dar respuesta al fin de lo que persigue el hombre, al fin de lo que debe ser el hombre feliz, el que le permite poder discernir del porqué de su existencia y a partir de ahí poder determinar aquellos comportamientos que le permiten alcanzar la felicidad. La ética es fundamental para la filosofía, porque mientras la filosofía se ocupa del ser, la ética se ocupa del deber ser. Es decir, las cosas no solamente son, sino también las cosas deben de ser, de una manera que esto lleve a su propia perfección. Bien, ahora que conocemos un poco sobre lo que es la ética, la moral y cada una de la diferencia y que también qué es lo que lo complementa, también quiero que reflexionemos acerca de un elemento muy característico de nuestro tiempo, que también nos permite conocer cuál es nuestro rol en la sociedad, cómo vivimos y cómo durante el tiempo también ciertas cosas han cambiado y otras tanto se mantienen. Lo que vamos a reflexionar en este momento es algo que se conoce como el panóptico de Bentham. Quizás para que podamos entender mejor esta situación, el panóptico
era un tipo de arquitectura carcelaria ideada por el filósofo Jeremy Bentham, allá a finales del siglo XIX. El objetivo de la estructura panóptica era permitir a un guardián estar en una torre central y observar a todos los prisioneros recluidos en cada celda, sin que éstos pudieran verlo a él, pero que los reos o los presos en ese momento estaban todo el día con la sensación que alguien los observaba. El efecto más importante del panóptico es inducir en el detenido, en este caso en el reo, un estado consciente y permanente de la visibilidad que garantizará el funcionamiento automático del poder, sin que este poder se esté ejerciendo de manera efectiva en cada momento, puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. La moralidad de un acto, según Bentham, siempre va a ser mediante la observación y que esto pueda causar un efecto positivo o negativo de acuerdo a la conducta de que lo recibe. Bentham utilizó la mirada como la observación y lo hizo como un método de dominación, al igual que Platón, que pensaba que la mirada es el sentido elevado del ser humano. Podría parecer en algún momento perverso y podríamos decir, oh, pero eso sucedió hace un montón de tiempo. Déjenme decirles que, aunque esto sucedió hace un montón de tiempo, este principio todavía se maneja. ¿Se han fijado cuál es el comportamiento que una persona tiene frente a una cámara? Sabemos que solamente es un dispositivo con un lente, pero no sabemos realmente si quien está detrás de ese lente está viéndonos o no está viéndonos. Pero independientemente de esa situación, nos permite a nosotros modificar y a partir de ahí dar el siguiente paso entre hacer algo correcto o incorrecto. Por ejemplo, en un supermercado. Con solo saber que está una cámara grabando, esa podría ser la diferencia entre robar algo o no hacerlo. Interesante, ¿no? La ética, la moral y la filosofía siempre son elementos que irán de la mano para saber